Buenas noches, un placer para todos. Mi nombre es Manuel Rincón, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, específicamente de Extensión Mérida. Hoy hablaré acerca o un poco sobre el análisis de los distintos disyuntores eléctricos que existen o interruptores eléctricos. Más específicamente aquellos que funcionan y actúan bajo el énfasis de lo que es un arco eléctrico. Esta posición va basada en la materia de plantas eléctricas. Voy a proseguir. Primero que nada, muchachos, es importante entender cierto tipo de conceptos y cómo la red de distribución de energía eléctrica está afectando y afecta, porque ya es un hecho, afecta constantemente la vida del ser humano. Ya la red de distribución de energía eléctrica, o la energía eléctrica como tal, no se convirtió en algo, digamos que opcional, ya es casi que de uso obligatorio. Todos requerimos para nuestro funcionamiento, para nuestras actividades diarias, energía eléctrica, sea para, no sé, resolver alguna actividad de alguna manera más autodidacta, más fácil, más rápido, más sencillo, sea para comunicarnos, sea para lo que sea, es necesario tener energía eléctrica. Basado en esto, en este video explicaré acerca de un tema muy importante que sería lo que son los disyuntores eléctricos. Los disyuntores eléctricos no es más y no es menos, ¿verdad?, que actúan como interruptores y cortocircuitan la corriente. Tienen como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente del mismo. Técnicamente detectan diferencias entre las magnitudes de intensidad y en esos casos corta la corriente. En base a esto, primero que nada hay que hablar acerca de lo que es un arco eléctrico. Un arco eléctrico se basa en aquella corriente. Bueno, antes de hablar del arco eléctrico, primero hay que hablar, para que entiendan la magnitud de lo que es un arco eléctrico, de los peligros que este mismo atrae. Los peligros eléctricos debido al arco eléctrico son muy graves, son pocos conocidos y son de mucho cuidado, ya que es una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un espacio entre aire y conductores. Normalmente los cortocircuitos o digamos que las descargas eléctricas en un equipo a veces son o más comunes por los errores humanos. En un arco eléctrico pasa y no pasa. Puede pasar por error humano, pero normalmente es más que todo por el ambiente. Ya que en estos, ¿verdad? En los arcos eléctricos, bueno, aquí voy a mostrarles, muchachos. Ya les voy a mostrar acá lo que es más o menos un arco eléctrico. Esto es un arco eléctrico, la demostración, ¿no? Pero continua. Porque si fuera una sola vez y ya, como chispa o relámpago o rayo, sería una descarga eléctrica. Es una descarga eléctrica continua. Un arco eléctrico de verdad es bastante importante. Pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya un equipo eléctrico conectado. Las consecuencias son gravísimas, como ya las hablamos. Esto se debe también, muchachos, a que la instalación parece que sea incorrecta o de repente haya polvo. Sin embargo, este fenómeno provoca un calor intenso y una corriente de tan alta tensión que si el ser humano lo llega a tocar puede perder hasta la vida. Gracias al estudio del fenómeno del arco eléctrico entendemos también el fenómeno termodinámico que ocurre debido a que las altas temperaturas generan un calor intenso que, estudiando y manipulando el arco eléctrico con una buena ingeniería y buenos cálculos, hemos podido incluso tener la lámpara incandescente u otros dispositivos o aparatos. Hablando acerca un poco de lo que es la caída de tensión del campo eléctrico, se distribuye de manera desigual a lo largo de la descarga eléctrica continua. El patrón de voltaje
no es único, es longitudinal, sí, y se forma una carga especial negativa. Hablamos acerca de cómo este medio, ¿verdad?, mediante la descarga, puede generar una corriente muy fuerte. ¿Cómo hacer para que esta corriente no siga creciendo y se mantenga en el tiempo? El aire actúa como aislante. Sin embargo, el ser humano entendió que había que crear otros mecanismos de aislante o de interruptores o disyuntores para cortocircuitar ese fenómeno. En eso se basa esta defensa, se basa en entender también ciertos tipos de disyuntores, como es el disyuntor que funciona mediante el gas SF6. Este es un gas que tiene como principal factor, ¿verdad?, que este actúa mediante ionizar el ambiente y tiene una propiedad dieléctrica, lo cual hace que puede cortocircuitar lo que está ocurriendo en el momento. También tenemos lo que son los disyuntores en aceite, que estos actúan también para cortocircuitar. El aceite tiene esa propiedad. Tenemos en soplado magnético, mediante el cual se crea un campo magnético que afecta y altera el campo magnético existente, llevándolo a cero, actuando como tierra. Creo que de los más importantes y los más usados, porque son los más modernos, el SF6, este tipo de gas. Es un gas electronegativo con un excelente comportamiento dieléctrico, como les mencioné. Y lo principal de este gas es que tiene grandes propiedades de extensión de arco eléctrico. Y son más pequeños y son menos costosos. Tenemos también, por ejemplo, por nombrar otro, el interruptor en aire con autoformación de gases extintores. Incorporan una serie de placas en esos disyuntores, cuya evaporación producida por la alta temperatura del arco, acordemos que este fenómeno tiene como propiedad generar mucho calor, produce gases cuyas características permiten extinguir el campo y la electronegatividad que existe en el ambiente. Todos los interruptores o disyuntores que hemos basado en esta investigación, como son los interruptores de pequeño volumen en aceite, el aire comprimido. Con el aire comprimido se fabrican cuando los aceites no podían interrumpir la corriente en el ambiente. Prácticamente funciona igual, solo que son menos ruidosos. El aire genera un efecto igual para eliminar ese arco eléctrico. En el vacío también hablamos acerca de la investigación de lo que vienen siendo los disyuntores, otro tipo de disyuntores. Vale la pena recalcar como una conclusión que el arco eléctrico es de vital importancia sabiéndolo usar, ya que es algo muy peligroso. Ha podido ayudar incluso a industrias grandes como la industria cinematográfica. Estos arcos tienen por objetivo generar información técnica, los cuales deberían estar colocados en etiquetas, en productos, en aparatos electrónicos o industriales o domésticos, para demostrarle al usuario y advertir el nivel de riesgo y descarga que puede obtener mediante el mal funcionamiento del aparato en ese momento. Se logró el entendimiento, en base a esta investigación, de lo que es el arco eléctrico, lo que es la importancia del arco eléctrico, de lo que son los disyuntores para aplacar los fenómenos y las consecuencias del arco eléctrico. Basado en esto, entendemos un poco más acerca de lo que conlleva y la responsabilidad que tenemos como futuros ingenieros nuestra carrera. Muchas gracias.